Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachess. Seguimos con las mejores partidas del Tata Steel 2023 y en esta ocasión, por supuesto, le tocó el turno al actual campeón del mundo Magnus Carlsen, quien en la segunda ronda del torneo tuvo que enfrentarse al joven gran maestro prodigio de Alemania, Vincent Keimer. Otro de esos jugadores fantásticos que quizá representan la nueva generación del ajedrez mundial, junto a otros como Abdusattorov, Gukesh y Pragnananda. O sea que nuevamente tuvimos un enfrentamiento entre el presente y el futuro del ajedrez, pero en esta ocasión Magnus Carlsen le ha dado una clase magistral a Keimer que probablemente el alemán no va a olvidar. Con las piezas blancas en esta partida, el gran maestro Vincent Keimer de Alemania iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras, el actual campeón mundial Magnus Carlsen respondía con caballo F6, C4, G6, caballo C3 y D5. Magnus Carlsen aquí decide jugar una defensa Grunfeld, la cual pues no es tan habitual en su repertorio. Sin embargo, sabemos que Carlsen juega cualquier cosa. Aquí, bueno, Keimer juega caballo F3 y es que el alemán es un jugador muy sólido al que le gustan esas posiciones más que todo de fuerza. Lo más emocionante, diría yo, aquí en esta línea es cuando las blancas capturan en D5 y tras caballo por E4, las blancas se quedan con el centro, pero tras caballo por C3 y B por C3, sencillamente las negras van a empezar a atacar ese centro por los costados con jugadas como C5, alfil G7 y caballo C6. Pero bueno, Keimer, como le digo, jugador extremadamente sólido, juega caballo F3, una línea que no le causa problemas a las negras. Alfil G7 de Magnus Carlsen, alfil G5 de Keimer, que sigue sin capturar en D5. Caballo E4, alfil F4, caballo por C3, B por C3 y C6. Bueno, finalmente aquí Magnus decide defender su peoncito central, pero bueno, ya las negras aquí no tienen ningún problema. E3 por parte de Vincent Keimer, enroque de Magnus Carlsen, dama B3, aquí el alemán comienza a poner presión sobre el peoncito central y también una jugada útil que impide que de momento se desarrolle el alfil de las negras. Dama 5 de Carlsen que hace lo mismo, también aquí pone un rayo X sobre el rey blanco, alfil E2, D por C4, alfil por C4, caballo D7 y alfil G5. Bueno, esta jugada quizá no es tan exacta en la posición. Había que ser un poco más arriesgado con una jugada como caballo G5 presionando con todo el punto F7. De hecho, aquí la máquina recomienda ya complicaciones con jugadas como E5 y tras alfil por F7, rey H8 y D por E5, aquí no está nada claro. El módulo dice que esto es igualdad tras caballo por E5, pero como les digo, está bastante complejo. En vez de eso, Keimer juega alfil G5, B5 de Magnus Carlsen y alfil E2. Si nos damos cuenta, las negras han ganado algunos tiempos. Fíjense que el alfil se desarrolló a E2 para comer luego en C4 y volver otra vez a E2. Asimismo, el alfil de casillas negras jugó a F4 para luego jugar a G5. Así que mucho ojo, como son posiciones de peón dama, quizá no se vean tanto o no sean tan graves las pérdidas de tiempo. Sin embargo, hay que tenerlas en cuenta. Torre E8 aquí de Magnus Carlsen, defendiendo el peón, enroque de Keimer, caballo B6, buscando probablemente casillas como C4, A4. E4 aquí del alemán, que aparentemente pues logra consolidar un buen centro de peones. Pero sin embargo, alfil E6. Fíjense que aunque las blancas tienen un buen centro, las negras tienen las piezas mucho más activas. Y las blancas pues van a tener problemas para poder avanzar los peones. Dama C2, C5 aquí de Carlsen, que ya está presionando el centro blanco. D5, alfil G4 y alfil D2. Nuevamente retroceder el alfil quizás es una pérdida de tiempo. Ese alfil, recuerden, se jugó a F4, a G5 y nuevamente a D2. Quizá un poco mejor era torre a C1, aunque tras caballo A4 ya las negras están bien. Las blancas igual tendrían que hacer quizá alfil D2, pero por lo menos ya se movió el caballo de las negras otra vez. En cambio, tras alfil D2 directamente, E6 de Carlsen que sigue presionando el centro blanco y torre a B1. Quizá mejor aquí era la jugada H3 atacando el alfil a ver qué va a hacer. Tras alfil por F3 y alfil por, entonces C4, las negras están mejor, pero las blancas pues pueden jugar a la defensiva allí con jugadas como torre C1. Tras torre a B1, Carlsen juega C4, muy buena jugada, fíjense que está, digamos, limitando un poco la pareja de alfiles de las blancas. El alfil de casillas negras no tiene una muy buena diagonal y el de casillas blancas pues es el malo, ya que sus peones más avanzados son del mismo color.
Gamer juega D por E6, torre por E6, caballo D4, parece ser una buena casilla para el caballo. Alfil por E2, atacando la torre de momento. Caballo por E2, A6, caballo D4 y torre E8. Fíjense que hemos llegado a una posición en donde las negras tienen ligera ventaja, o más bien clara ventaja, por los 3 peones contra 2 en el flanco de damas. Si bien las blancas también tienen mayoría en el otro flanco, no es tan visible ni tan peligrosa. Además, pues las piezas negras son mejores que la blanca, sobre todo los alfiles. El alfil de D2 no es una pieza que tenga mucho ataque, mientras que el alfil de casillas negras es muy peligroso. En cualquier momento puede crear muchísimo peligro por esta diagonal. Torre Fe1 de Keimer, caballo A4 de Magnus Carlsen, caballo C6, dama C7, caballo B4, caballo C5 y caballo D5. Un poco mejor aquí era F3, más sólida para defender bien este peoncito de E4. Pero bueno, tras caballo D5, dama C6 de Carlsen y alfil G5. Otra vez se mueve el alfil de Vincent Keimer. Fíjense que mientras este alfil se ha movido 4 veces, el de Carlsen solo se ha movido una cuando se desarrolló a G7. Quizá aquí era un poco mejor caballo B4, a ver qué va a hacer Magnus, si repetía, si no repetía. Obviamente el noruego, si sabe que está mejor, va a jugar algo como dama D7. Y tras alfil F4, pues las blancas intentan aguantar. Van a tratar de hacer una jugada como torre D1 para intentar buscar contrajuego. Pero tras alfil G5, Magnus no lo duda ni un segundo y juega caballo por E4, sacrificando calidad porque sabe que la posición resultante va a ser de muchísima ventaja. Keimer juega caballo E7. Fíjense que aquí torre por E4 no funciona por dama por D5. En lugar de eso, tras caballo E7 jaque, torre por E7, alfil por E7 y caballo por C3. Las blancas logran sacar una calidad, pero realmente están perdidas aquí por el 3 contra 1. Las piezas negras son muy fuertes y las torres no hacen gran diferencia. Las blancas no tienen cómo atacar. Keimer juega torre BC1 para mantener la calidad por lo menos. A5 de Carlsen que comienza a correr con esos peligrosos peones. Alfil G5, B4, alfil D2, torre D8 y H4. Ni siquiera capturar el caballo ayuda porque entraría el alfil y les dije que podía cobrar mucha vida por esa diagonal. Torre D3, H5, G por H5. Magnus captura antes de que le hagan H6. Alfil por C3, alfil por C3 y dama E2. Aquí quizá aguantaba un poquito más torre 5, aunque bueno, tras A4 los peones siguen avanzando descontroladamente. Tras dama E2, que fue lo que jugó Keimer, dama D5 de Carlsen, dama E8 jaque, rey G7, torre E3 y H6. Aquí Magnus por si acaso abre una pequeña casilla al rey, pero no hay peligro porque la torre negra vigila bien la tercera fila. Dama E4 de Vincent Keimer. Y ahora Magnus aquí decide jugar dama por E4, que es una jugada que en teoría pues ayuda a que las blancas puedan aguantar un poco más en el final. Lo más correcto o lo que se debía jugar para ganar más rápido era dama G5. Por ejemplo, tras dama F3, fíjense que la torre blanca está clavada. Vendría torre por E3, F por E3, dama por E3 ahora sí que no funciona porque tras dama por dama, peón por A4, las blancas están perdidas. Pero si F por E3, H4 y bueno, las negras aquí tienen muchísima ventaja. La torre prácticamente está inútil allí y no tienen ningún contrajuego. Ahora, tras dama por E4, técnicamente las negras están ganadas. Probablemente Magnus vio el final muy claro y se metió allí. Torre por E4, B3, torre por C4, B por A2, torre A4 y A1 igual dama. Sencillamente el campeón del mundo se mete en un final de torres que está totalmente ganado para las negras, si bien para la mayoría de los mortales tampoco es tan fácil. Torre C por A1, alfil por A1, torre por A1 y torre D5. Ya Keimer aquí pues había recibido una clase de cómo jugar la defensa Grunfeld y quizá cómo no jugar contra la Grunfeld. Ahora va a recibir una clase de cómo se gana este final. También clase que nosotros vamos a aprovechar. Torre A4 aquí de Keimer, rey F6, rey F1, rey E6, rey al centro, rey E2, torre F5, F3, rey D6, torre C4. Fíjense que Keimer corta al rey para que no siga avanzando.
torre C5, torre F4, torre 5 jaque, rey D3, rey E6, torre A4, rey F6, torre F4 y rey G6. Como Magnus vio que por acá quizá las blancas podían tener una defensa, se viene por el otro lado. Torre A4, torre G5, torre A2, torre E5, torre A4, F6 y G3. Bueno, aquí quizá F4 aguantaba un poquito más, aunque tras la jugada torre B5 igual las negras siguen estando ganadas. Pero bueno, G3 aquí de Vincent Keimer, torre G5 de Magnus Carlsen que empieza a atacar el peoncito. Y ahora rey G3, fíjense que de nada sirve aquí avanzar para intentar defender porque tras H por G y F por G, entonces viene torre E5. Sencillamente aquí en cualquier momento el rey va a avanzar y va a buscar comerse el peoncito de G4. Ahora tras rey E3, que fue lo que jugaron las blancas, torre por G3, torre por A5, se cambia el peón de A por el de G, pero quedan los de H libres. H4, torre A8, rey H5, rey F2, torre G6, torre A5 jaque, torre G5, torre A3, H3, F4 y torre G2 jaque, jugada tras la cual Vincent Keimer decide abandonar porque se da cuenta de que está perdido. Quien tiene al otro lado es al campeón del mundo Magnus Carlsen, que aquí no va a perdonar. Por ejemplo, si rey F1, sencillamente viene rey H4 y las negras se preparan para seguir avanzando el peoncito. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida del actual campeón mundial Magnus Carlsen? Con este resultado, pues se pone arriba con los líderes, junto con jugadores como Giri, que acaba de jugar una partida espectacular, probablemente la mejor en lo que va del torneo. Y también Ding Liren, que ayer jugó una partida fantástica, que por supuesto también tienen aquí en el canal y se la voy a estar dejando a lo largo de este video. Si les gustó esta partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.